Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio, el cual el Departamento de Ingeniería Mecánica ha brindado para todos ustedes, estudiantes bachilleres que les gustaría o están interesados en estudiar Ingeniería Mecánica, la Universidad del Norte. Me presento, mi nombre es Daniel Marún Villanueva. Yo soy estudiante de este programa de octavo semestre. Actualmente pertenezco al Comité Estudiantil de Ingeniería Mecánica, SEIM. Y el día de hoy, junto con mi compañera Sara Henao, vamos a discutir y hablar acerca de todos estos mitos que usualmente conocemos y que en la vida cotidiana nos hemos topado por lo menos uno en alguna ocasión. Bueno, gracias Marún. Como dijo mi compañero, mi nombre es Arenao. Yo también soy estudiante de Ingeniería Mecánica. Yo estoy en noveno semestre y actualmente soy la asistente del departamento de la misma carrera. También, además de eso, yo hago parte del grupo del CEIM en la sección de conexión a industrias. Bueno, al igual que Sara, pues bien saben, somos estudiantes de Ingeniería Mecánica. Ya para terminar, incluso estos mitos que vamos a tratar el día de hoy son mitos que antes de ingresar al programa como tal o a la universidad, en muchas ocasiones nos vemos influenciados, ya sea por personas familiares, conocidos, estudiantes de otras carreras, inclusive por los mismos amigos, ya sea de este u otro programa. Entonces, el orden del evento, primeramente, pues vamos a hablar eh, o vamos a ilustrar acerca de qué es la ingeniería mecánica y sobre todo qué es la ingeniería mecánica en Uninorte, la Universidad del Norte. Luego vamos a realizar la presentación de nuestros invitados especiales, son tres. Vamos a tratar después cada uno de los mitos, seleccionamos en total 5 mitos más comunes que abordan la mayor parte de la población y que muchos estuvieron muy de acuerdo en que realmente son los mitos que queríamos tratar el día de hoy. Y por último, vamos a tener un espacio para preguntas, ya sea por parte de los moderadores, que somos en este caso Sarenado y mi persona, los profesores invitados, inclusive los mismos estudiantes que quieran realizar preguntas lo pueden hacer, pueden escribirlas en el chat, incluso pueden pedir la palabra y se les dará el espacio para que nos los puedan comentar. ¿Listo? Bueno, primero yo les quiero hacer la pregunta y es, ¿qué conocemos de la ingeniería mecánica? Y ocurre que muchas veces escuchamos la ingeniería mecánica, la asociamos como automóviles, tal como se muestra en la imagen del fondo, pero realmente la ingeniería mecánica es mucho más que eso. La ingeniería mecánica va desde lo que vemos en el objeto más mínimo hasta, digamos, el sistema mucho más complejo que podamos imaginar. La ingeniería mecánica va desde principios, va en teoría y sobre todo va en la práctica, y es en este espacio en el que queremos hacer esa aclaración. Entonces, para ilustrar un poco mejor sobre qué es la ingeniería mecánica, venimos preparados y nos gustaría mostrarles. En un mundo cambiante, la ingeniería es la encargada de impulsar el desarrollo de la tecnología, siendo la ingeniería mecánica el protagonista principal en materializar ideas, aplicando o desarrollando herramientas tecnológicas que facilitan la presentación de propuestas en solución a problemáticas que se puedan presentar en distintos campos de la industria. Además, aprende a comprender y aprovechar al máximo los recursos naturales que se manifiestan en forma de energía y que se encuentran disponibles en todo el mundo. Un ingeniero mecánico no solo se desempeña en el área automotriz como comúnmente lo conocemos, se desarrolla también en la industria aeroespacial, biomedicina, aviación, industria fluvial, minera, robótica y muchas más. En la Universidad del Norte, el ingeniero mecánico no solo adquiere conocimientos, también se forma en ética, calidad, pensamiento crítico y se desarrolla como un profesional integral tanto en el vivir de las aulas de clase como en los distintos espacios que ofrece la universidad y nuestro grupo estudiantil SEIM. Estudia Ingeniería Mecánica en la Universidad del Norte. Bueno, como lo pudieron ver, la ingeniería mecánica se desarrolla en múltiples campos, desde la automotriz, en el campo de la aviación, en la industria fluvial, inclusive en la industria médica.
El alcance que tiene la ingeniería mecánica es muy amplio y es por eso de que nosotros queremos que ustedes el día de hoy se lleven esa percepción. Como bien pueden observar, la ingeniería mecánica aplica los conocimientos de las ciencias naturales y físicas, también la química basado en las matemáticas, la estadística y la informática, para diseñar equipos mecánicos y térmicos. Esto lo capacita para identificar y resolver problemas relacionados con máquinas y procesos de transformación. Entonces, ya ahora quiero darle lugar a mi compañera. Bueno, entonces vamos nosotros a presentar a nuestros invitados especiales. Ellos son profesionales, han cursado como todos nosotros. Bueno, si ustedes se deciden estudiar esta carrera, lo cursarán. El primer invitado que nosotros tenemos es el ingeniero Jorge Briz Cabrera. Un poco de información sobre él es que él es ingeniero mecánico de la Universidad del Norte, con magíster en Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. Es doctor en Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España, y es actual profesor de tiempo completo de la Universidad del Norte. Él imparte el curso de Mecánica de Sólidos, excelente materia, por cierto, y además trabaja en investigación sobre la microfabricación y el comportamiento mecánico de los materiales. Bueno, como segundo invitado tenemos al ingeniero Franklin Consuegra Vargas. Él también es ingeniero mecánico y magíster de ingeniería mecánica en la Universidad del Norte. Es autor de múltiples publicaciones, experto en el modelado termodinámico de motores de combustión interna. Actualmente es profesor titular impartiendo el curso de transferencia de calor y se encuentra trabajando en la caracterización termodinámica de motores de combustión en el área de recubrimiento de baja emisividad en vidrios y sistemas de protección contra corrosión en ambientes marítimos. Por último, nuestra querida invitada, la ingeniera Cindia Audibet Durán. Ella es ingeniera mecánica y magíster en Ingeniería Mecánica de la Universidad del Norte, coach and manager de innovación. Tiene experiencia en formulación, gestión, ejecución y supervisión de proyectos de investigación y en desarrollo tecnológico e innovación. Es investigador junior clasificado por Conciencias, profesor catedrático en el año 2017 impartiendo los cursos Instrumentación y Control y modelos de sistemas dinámicos, además de la clase complementaria de Termodinámica 1. Actualmente es profesional de proyectos de innovación en Promigas S.A. Bueno, profesores, a ustedes le damos la bienvenida. Primero agradecemos por estar aquí el día de hoy, inclusive en las circunstancias que tenemos. Hemos podido sacar adelante este evento, contar con la participación de alrededor de 40 personas. No sé si de pronto también les gustaría comentarle algo a estos futuros estudiantes o estudiantes que quieran aspirar a la universidad, incluso estudiantes del mismo programa de Ingeniería Mecánica que están presentes el día de hoy. Buenas tardes, les habla Franklin Consuegra. Bueno, de verdad esperamos que sea placentero, informativo para todos ustedes, que sea una experiencia nueva para ustedes y que se rompan, como dice el nombre de la presentación, muchísimos mitos. Y bueno, ustedes dicen que el placer de ustedes es tenerlos a nosotros, pero para mí es un placer poder conversar con ustedes de todo esto. Muchas gracias. Sí. No, de mi lado Cintia. invitarlos. Esta carrera es sensacional, llena de muchos retos, llena de muchos aprendizajes. Si la sabemos aprovechar, créanme que su vida profesional va a ser muy, muy, muy buena y pueden llegar a lograr grandes cosas, incluso como estudiantes. Entonces mi invitación es a que disfruten este espacio, como decía Franklin, a que de verdad rompan todos esos mitos, los que están estudiando ya y los que se están animando. Esto es, yo los invito completamente. Soy mujer, como uno de los mitos es que no lo estudian las mujeres, y soy una prueba de que eso no es cierto, y me encanta todo lo que he vivido desde que tomé esta decisión. Muchas bueno, gracias. yo les doy la bienvenida a todos los que están conectados y felicitarlos por dedicarles tiempo a ustedes mismos a ver más información sobre una de las carreras más bonitas que uno puede tomar y sobre todo
aclarar esos mitos para que ustedes tomen una decisión informada sobre lo que va a ser su futuro. Realmente cuando uno va a decidir qué estudiar, está prácticamente decidiendo a lo que se va a dedicar gran parte de su vida. Aunque hoy en día las cosas van cambiando y uno estudia una cosa y va generando, digamos, cambios laborales, pero sí es muy importante para ustedes que aprovechen un espacio como este en el que puedan aclararse inquietudes, dudas sobre lo que es la ingeniería mecánica, lo que es actualmente y lo que proyecta ser en el futuro. Así que, bueno, yo encantado de que me hayan invitado y compartir mis experiencias con ustedes. Bueno, entonces sin más preámbulo, vamos a empezar con los mitos. Ya aquí nos hicieron un pequeño spoiler de uno de los mitos de los que íbamos a tratar. Pensábamos que iba a ser como un poco sorpresa, pero bueno, aquí está el primero, que es uno de los que más se cree, que es precisamente que la ingeniería mecánica es solo para hombres. Entonces vamos a empezar, ya que la ingeniera lo mencionó, ¿qué opina usted sobre esta premisa precisamente? Ya que de pronto hay muchas niñas que también les llama la atención o no se sienten seguras precisamente porque pueden encontrarse rodeadas de muchos hombres o algo así. Entonces, tiene la palabra ingeniera. No, eso es mentira, total. Que la estudiamos poquitas mujeres, es cierto. Cuando yo ingresé creo que éramos 90 personas y de esas 90 éramos solamente 6 o 8 mujeres. Sí lo estudiamos poquitas, cada vez creo que las generaciones, el porcentaje de mujeres ha ido en aumento y al contrario, o sea, yo pienso que esta carrera tiene una parte muy linda y independientemente seas hombre o mujer, si puedes explotar todo ese potencial que tú tienes, si aprovechas las clases, si aprovechas a tus profesores, o sea, tu género no importa, vas a ser un muy buen profesional y te va a ir muy bien. Ingenieros, ustedes, bajo su perspectiva de hombre, ¿qué opinan? Franklin. Bueno, afirmando lo que dice la ingeniera Cintia, de verdad sí ha ido cambiando bastante. Yo, digamos que estoy fresquito en la parte de haber egresado tanto del programa de ingeniería mecánica como el de maestría, y les puedo decir con certeza que sí, comenzó así, unas 6 mujeres en la promoción, pero a medida de que iban avanzando las promociones, de que iban avanzando los semestres, ¿sí? Que iba entrando gente nueva, nos dimos cuenta que de cada grupo de 30, aproximadamente teníamos 10 a 15 mujeres. O sea, fue algo impresionante. Y es algo que veo una tendencia positiva, incluso ahora que soy docente, porque también lo veo bastante a nivel de cursos. Miren, me pasó algo muy particular en los grupos de laboratorio, porque también tenemos experiencias presenciales. Cuando se permita otra vez que regresemos a nuestra normalidad, haremos un breve tour por los laboratorios a quienes nos visiten. Ahí discúlpenme la mascotica también queriendo participar. Pero como les decía, en uno de esos grupos de laboratorio que normalmente son de 10 personas, me pasó algo muy particular, y es que en ese mismo curso habían 6, 7 niñas y quedaron nada 3, 4 niños. Y esos 3, 4 niños no tenían ni voz, ni opinión, ni poder en ese grupo, pobrecitos. Pero para que vean de que esto no solo lo estudian hombres. Y la verdad, espero y soy siendo testigo de eso, de que esto va a seguir así a futuro, de que se va a expandir más y que van a haber muchas más niñas, muchas más chicas, muchas más mujeres que se van a animar a estudiar esta bella carrera, porque la verdad es bellísima. Sea el género que tengas, es bellísima esta carrera, se las recomiendo. Bueno, yo definitivamente comparto la opinión de Cintia y de Franklin de que definitivamente no es una carrera para hombres. Lo que sí hay que reconocer es que tradicionalmente se asoció mucho la ingeniería mecánica pues con el género masculino. Quizás esa mala concepción o percepción pudiese estar asociado a que uno podría asociar el ingeniero, el desempeño profesional de pronto con ambientes industriales ruidosos o quizás asociarlo
con la fuerza que producen las máquinas, etcétera, pero realmente, pues para eso están las máquinas, ¿no? Para hacer el trabajo pesado. El trabajo pesado no es para que lo hagan los ingenieros, sino que el ingeniero mecánico o la ingeniera mecánica está precisamente para diseñar esos equipos o esa maquinaria. Entonces, eso realmente sí es un mito, digamos, de pies a cabeza, y quisiera darle algunos datos que demuestran que eso paulatinamente se está cambiando. Cintia ahorita mencionaba que ella entró a estudiar con un grupo que calculé que era más o menos el 6-7% del total de estudiantes. Cuando yo estudié, hace ya más de 20 años, era aún más pequeño el porcentaje. Digamos que había una chica estudiando ingeniería mecánica cada 5 años. Eso quisiera decir que, por ejemplo, en ese momento, cuando se requería una representante femenina en algún grupo estudiantil, pues era una estudiante que lo iba a hacer por los 5 años de la carrera, hasta que entrara una nueva estudiante. La única manera de tener contacto con el género femenino era que nosotros nos vinculáramos en actividades con programas de psicología o de otras cosas. Pero hoy en día, Ana Mercedes nos puede regalar también más información, pero hoy en día el 15% de los estudiantes de ingeniería mecánica en la Universidad Norte son mujeres. Ese porcentaje, me atrevo a decir, yo conozco bastante bien el campo, digamos, de la Facultad de Ingeniería en Colombia, y me atrevería a decir que somos el programa con mayor porcentaje de mujeres en la carrera. Eso está demostrando el interés. Yo aquí estoy viendo el listado de participantes hoy y también veo un número interesante y considerable de mujeres. Entonces, bueno, digamos que a nivel de inscripciones de matriculados se ha demostrado que eso está cambiando, que en la práctica no tiene nada que ver el género con la práctica profesional. Incluso yo hasta le vería más ventajas al género femenino en cuanto al manejo de equipos de trabajo, la organización que tienen o mayor sensibilidad social, y eso hace digamos, un desarrollo humano mejor. Solamente por decir que hoy en día esa población femenina ha tomado tanta relevancia en nuestro programa que hay algo que parecía ciencia ficción, y hay equipos deportivos femeninos, ¿verdad? En el pasado eso podría ser impensable, pero hoy incluso, bueno, mecánica se destaca mucho en el deporte en la universidad, y bueno, quería destacar que incluso hasta equipos femeninos hay. Sí, yo quisiera incluso agregar un pequeño datito, incluso hasta más reciente, que por lo menos cuando yo entré a estudiar en mi semestre fue, digamos, como que una promoción en donde hubo el mayor ingreso de mujeres con respecto a la anterior y a la que le seguía. Digamos que un 30% de las mujeres eran las que entraban, entonces es como una promoción. De cada 10 personas que entran, 3 son mujeres, y ahora multipliquen la cantidad de estudiantes que entran por esa proporción. Es algo bastante significativo. Ahora ya el profesor Brice, no, el ingeniero Brice, pues disculpen la costumbre, nos dio un pequeño recorderis de lo que él estudió cuando estudió ingeniería mecánica, esa proporción de hombres y mujeres. Entonces, ingeniero Franklin, ¿usted cómo fue la experiencia de estudiar con mujeres cuando estaba en pregrado? Y después la ingeniera también. Me gustaría que también compartiera esa experiencia de cómo fue usted en un grupo reducido, más reducido de mujeres, estudiar con una cantidad mayor de hombres. Bueno, en mi caso, como ya estaba pasando esa transición, ya era más intensa esa transición de que hubieran muchas más mujeres en el programa. Lo beneficioso para mí fue que en parte me ayudó bastante en la adaptación a mi vida universitaria, porque yo venía de colegios mixtos y siempre me he dado a relacionarme tanto con hombres como con mujeres. Y bueno, me fue mucho más fácil adaptarme teniendo contacto con el género opuesto. Ahora, también me enriqueció muchísimo, muchísimo como persona, porque si bien es cierto, yo creía no tener muchos prejuicios por la forma en cómo me criaron, sí tenía algunos. Y el estar interactuando con el sexo opuesto, con colegas del sexo opuesto, digamos que me hizo conocer que los mismos miedos, inseguridades, incluso hasta más grandes, incluso también aplican visiones,
¿sí? Que yo tenía, también las tenían las mujeres. Hasta incluso me ayudaron a crecer como persona porque, si bien es cierto, yo me consideraba en su momento alguien que sabía y podía expresarse de buena forma, al interactuar con ellas definitivamente tuve que mejorar el habla, porque haciendo perspectiva de cómo hablo hoy en día a cómo yo hablaba en ese momento, cielo y tierra de diferencia. Entonces, esa fue mi experiencia. Sigo yo, ¿cierto? Sí, señora. Eh, Señorita. no, señora, ya señora. Bueno, señora, continúe. Bueno, de mi lado, pues yo creo y me gusta mucho lo que decía el ingeniero Brice sobre todas las habilidades que podemos tener las mujeres, sobre todo cuando se trata de trabajar en equipo, de organizar los trabajos. Eso nos sirvió mucho. A las 6, 8 mujeres que estábamos ahí con los 90 hombres, nos sirvió bastante, sinceramente, porque como que aprendes y les das como esos tips para organizar las cosas, la parte de la empatía. Tú necesitas ser empático muchas veces con los profesores, con tus otros compañeros de trabajo, y eso a ellos también les sirve mucho. Nosotras a veces se nos es un poquito más fácil ser como empáticas, expresarnos un poco mejor. No digo que todas las veces, porque también estudié con muy buenos profesionales y hombres que se expresaban muy bien, que tenían muchas habilidades comunicativas, pero las mujeres de pronto el momento de trabajar en grupo sacamos como esa cara y mira, entonces yo expongo o yo hago esto o yo hablo con el profesor o mira, yo organizo el grupo. En rifas, juegos y espectáculos también somos muy necesarias. Entonces, no, yo creo que la experiencia es magnífica, o sea, que puedas estar en un grupo que tenga tanto hombres como mujeres es muy chévere. Y vuelvo a decir, eso de solo para hombres es mentira. Somos poquitas, pero hacemos por muchas. Incluso algo que yo quiero agregar con respecto a lo que han dicho es que sí es cierto que listo, el 15% de la población de ingeniería mecánica son mujeres, pero en los grupos estudiantiles donde se ve y se evidencia el liderazgo, por ejemplo en el SEIM, que es nuestro grupo estudiantil, la junta directiva está compuesta por 22 personas y de esas 22, 12 son mujeres. Entonces, si se dan cuenta, el liderazgo es algo que ya llevan las mujeres, no sé, de pronto en la sangre, porque se evidencia y lo dicen, van desde actividades mínimas o incluso actividades académicas hasta actividades mucho más grandes, que es liderar, por ejemplo, este tipo de eventos. Entonces, por esa parte, si pueden verlo, incluso en la universidad hay un grupo estudiantil, se llama WSTEM, es para carreras STEM de ingeniería, y es liderado por mujeres. O sea, simplemente hay mujeres en ese grupo estudiantil, y es por eso que últimamente se quiere resaltar eso, de que las mujeres están en todos los ámbitos, y ingeniería mecánica, por supuesto, no es la excepción. Entonces, eso, digamos, me gustaría añadir a lo que han dicho los invitados. Daniel, para un último aporte, de pronto los DCI más recientes no lo recuerdan mucho, pero ajá, yo lo tengo presente porque fue mi época de pregrado. Yo hice parte de la junta directiva. Y si bien es cierto, en esa junta directiva de CEIN de ese entonces, ya largos 7, 6 años, ya casi prácticamente, habían 3 mujeres de 7 cargos directivos que habían en ese entonces, ya vean la mitad. ¿Quién creen que era un presidente de CEIN? Una chica. Ella, bueno, si lo estás viendo, Diana Montes, te mando un saludo a ti y a tu papá, de verdad les tengo mucha estima y cariño. Y fue una de las mujeres de la carrera de la que más aprendí, ¿sí? Fue alguien de la que aprendí a cómo se debe liderar un proceso, cómo se debe liderar un grupo, y que las ambiciones, el límite de las ambiciones, de las metas, se las pone uno mismo, ¿sí? Miren, esa mujer era tan respetable y admirable, y aún lo sigue siendo, tanto así de que me atrevería a decir de que la buena racha, la buena organización que hoy tiene CEIM, ¿sí? Es gracias al trabajo y la logística, sobre todo de esa mujer, porque esa mujer era la que nos ponía a trabajar a todos, así como decía Cintia. A muchos no nos gustaba ese régimen, esa cosa estricta, esa organización, pero hoy en día
Se lo agradezco muchísimo porque fueron de las cosas que cambiaron también mi vida como profesional. Muchas de esas cosas las aprendí trabajando con ella, una mujer. Y bueno, llegó el punto en el que, ustedes saben, a fin de año premian a los distintos grupos estudiantiles. Y estábamos nominados tanto a la categoría como mejor presidente como a mejor grupo estudiantil. Pero ajá, por distintas reglas que tiene el bienestar, no podíamos ganar las dos categorías. Y ella, en un acto que yo quedé como que, oye, pero si tú más que nadie te mereces ese premio, porque vas a renunciar al tuyo y dárselo al grupo. No, me gustaría que el grupo tuviera el reconocimiento. Entonces es esa humildad, esa empatía y ese ser tan buena gente que es Diana, impactó mucho en mí. La verdad, marcó muchísimo mi vida y cómo soy como profesional hoy en día. Bueno, quisiera agregar un pequeño dato interesante para aquellos que quieren vincularse al programa de ingeniería mecánica, y es que es tan importante la presencia de la mujer en nuestro programa que la coordinación del programa está en cabeza de una excelente ingeniera, Ana Mercedes Lugo, y desde hace varios años, ¿verdad? Y digamos, la gestión de ella, así como todo lo que han comentado sobre el comité estudiantil, pues le ha dado realmente un vuelco al programa internamente en su participación, en su actividad, digamos, estudiantil y en el acercamiento a la comunidad externa. Entonces, eso, digamos, también marca el papel preponderante que está teniendo la mujer en la ingeniería mecánica, pero en especial en el programa de la Universidad del Norte. Así es, tiene mucha razón, profesores, y creo que en eso pues todos concordamos, ¿cierto? Bueno, ahora me gustaría ya entrar en juego en otro mito. El siguiente mito es que cuando estudias ingeniería mecánica, ya todos piensan que tú sí o sí aprendiste a arreglar carros, automóviles y demás. Bueno, entonces, digamos que eso es una premisa que incluso nuestros familiares, y lo digo en mi caso, que mis padres, incluso mi tía que tienen carro, dicen: Daniel, se me dañó el automóvil, revísamelo. Yo le digo: no, tía, pero yo apenas estoy estudiando, tengo varios conceptos, pero no soy mecánico, no soy técnico mecánico. Entonces, digamos que es uno de los mitos que definitivamente hay que romper. La ingeniería mecánica sí te da bases y principios para conocer el funcionamiento, pero no significa que ya por sí solo en esos conocimientos que adquieres en la carrera ya puedes arreglarlo. No sé si de pronto el profesor Brice también le gustaría comentar algo acerca de eso. Bueno, sí, definitivamente, quizás como un estereotipo que tiene la ingeniería mecánica es asociarla a los carros o a los engranajes. Digamos que, pues generalmente todas las carreras tienen ciertos estereotipos. Es como, por ejemplo, a un ingeniero eléctrico asociarlo con la reparación de las redes eléctricas de la casa, o aún peor con el cambio de los bombillos, por ejemplo. O cualquiera podría pensar que un ingeniero de sistemas está preparado para la reparación de computadores, por ejemplo. Realmente eso es muy distinto de lo que en la realidad es la ingeniería mecánica. Si bien la ingeniería mecánica tiene que ver con las máquinas, y una de las máquinas, digamos, icónicas en el desarrollo de la humanidad, pues ha sido el vehículo, el automóvil, ¿verdad? Entonces no podríamos desligar el automóvil de la ingeniería mecánica, pero sí tenemos que aclarar que la ingeniería mecánica es mucho más allá, digamos, que un vehículo. Ahora bien, como lo decía Daniel, la preparación de un ingeniero mecánico está orientada al diseño y a la gestión de, digamos, de la operación de las máquinas, a que las máquinas cada vez sean más eficientes. Y una de esas máquinas puede ser, por ejemplo, un automóvil. Dentro de un automóvil, pues hay muchos sistemas, no solamente el motor, el sistema de frenado, la suspensión, etcétera. Y todos esos elementos son componentes mecánicos o electromecánicos. Y de alguna manera, entonces, los ingenieros aprendemos el principio de funcionamiento de todos esos sistemas, y al final de la carrera, pues sabemos identificar cómo funciona un vehículo y cómo se sincronizan, digamos, los diferentes sistemas. Ahora bien, la parte de reparación ya requiere unos conocimientos técnicos y unas destrezas manuales que generalmente son la preparación de un técnico o un tecnólogo. Sin embargo, también es cierto que los ingenieros podemos trabajar en la industria automotriz, podemos trabajar
como gerentes de servicio o directores técnicos de centros de servicio, lo que llaman servitecas o centros de servicio automotriz. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos egresados trabajando en plantas, digamos, en empresas internacionales, tanto de fabricación de automóviles como de fabricación de vehículos de transporte pesado, como tractomulas, lo que llaman normalmente. Tenemos egresados trabajando en diseño de transmisiones, diseño de frenado, pero digamos ya son campos de profundización profesional, como pueden ser muchos otros, como la refrigeración, ¿verdad? O la producción de alimentos. Entonces, importante, pues de mi parte decir que realmente asociar la reparación de carros o motos, digamos, a un estereotipo, pero que realmente eso no es lo que limita el campo. Realmente yo diría que la ingeniería mecánica quizás es el campo de la ingeniería más amplio que existe, así que imposible limitarlo a un sector como el automotriz. Sin embargo, quiero decirles que también podemos desempeñarnos en esos campos, pero ya en un nivel ya de profundidad o de especialidad más allá de la formación de pregrado. Bueno, no sé si de pronto la ingeniera Cintia, con base a esta premisa, a este mito, tiene de pronto alguna experiencia que contarnos. Sí, total. Bueno, eso también literal es un mito. La verdad es que yo nunca he arreglado mi carro. Como tú decías, y muy buena respuesta a la que le diste a tu familia. No es exactamente para eso que estás estudiando. Me gusta mucho lo que dice el ingeniero Brice, y es que dentro de esta carrera tú aprendes tantas cosas y esas tantas cosas lo que te llevan es a entender los procesos. Cualquiera que sea su naturaleza, tú puedes entender los procesos. Tienes como esa capacidad de extraer cuáles son las entradas, cómo funciona todo, cuáles son las salidas, qué es lo que está pasando. Cualquiera que sea el área de aplicación. Y ese es un plus que tenemos en nuestra vida profesional. O sea, puedes sentarte en una reunión, puedes entrar, o sea, puedes, claro, obviamente preparándote en un tema, pero te es más fácil entender cómo realmente está funcionando el mundo. Y no estoy hablando solamente de procesos mecánicos o de procesos térmicos, a nivel financiero, todo. Tenemos como esa capacidad de extraer información, de entenderla fácilmente, porque en la carrera te enfrentaste a muchos casos prácticos y a diferentes tipos de procesos. Entonces, no nos limitemos solamente a un campo de aplicación. Hay muchísimos. Yo trabajo en innovación aplicada pues a transporte y distribución de gas natural y nuevas energías, pero también es un campo diferente. Y como decía el ingeniero Brice, después de que termines tu carrera, pues ya tú también decidirás en qué te especializas, en qué campo en particular quieres aplicarlo, pero tenemos la capacidad de hacer tantas cosas y de entender tantos temas. Esta carrera de verdad es espectacular. Y usted, ingeniero Franklin, que lo vi riéndose ahorita cuando mencionaban el mito, ¿qué opina sobre esto? No, es que a mí me pasó algo muy particular y es porque vengo de una familia por el lado de mamá, una familia de latoneros, de pintores automotrices, y cuando se enteraron de que iba a estudiar ingeniería mecánica, lo primero que dijeron, bueno, mira, ya tenemos nuestro taller automotriz aquí, vamos a hacer lo típico, la propia de la clínica del rayón, y aquí este man nos arregla los motores. Eso fue lo que dijo mi abuelo, directo, así, sin tapujos. Entonces, ya a medida que iba avanzando la carrera, me tocó bajar del bus a mi abuelo y explicarle con todo el amor del mundo que eso no se trataba de esa forma. Pero caso particular, y por eso digo que soy un caso atípico, en que me terminé de pronto especializando y enamorando, porque como dijeron anteriormente mis colegas, la ingeniería mecánica, dictada acá en la Universidad del Norte, te da unas bases fundamentales, cosa de que si a ti te apasiona una de esas bases, una de esas temáticas asociadas a esas bases, tú vas a tener, valga la redundancia, unas bases, unas columnas sólidas que te van a permitir especializarse en esa zona. A mí que me terminé encantando, ironías de la vida, tanto que intenté evitarlo en un momento con la experiencia con mi abuelo, que me terminó gustando, los motores de combustión interna, ironías de la vida. Trabajo en el modelado térmico y termodinámico de esa parte.
pero de que yo sea capaz de arreglar un carro, del dicho al hecho hay mucho trecho, como dicen por ahí. Que sí he arreglado algunas cosas, pero ya es porque han sido cuestiones mías que me he especializado en eso, que he decidido aprender de eso, incluso la parte de automatización de esa parte del automóvil. No implica que por yo estudiar simplemente ingeniería mecánica del pregrado, yo voy a ser el que va a reparar el auto, por así decirlo. Eso es mentira, definitivamente. Pero sí, como han dicho mis colegas y yo lo reafirmo, tenemos muchas bases y columnas sólidas en el conocimiento y en la experiencia como para poder de pronto encaminarnos a un conocimiento específico asociado a ese tipo de temáticas, ese tipo de operaciones técnicas y tecnológicas. Quisiera agregar una idea en este mismo campo para aquellos que apenas están pensando en qué carrera quisieran tomar, etcétera. Si bien hemos dicho que la ingeniería mecánica no está limitada o asociada a la reparación, sí es importante que sepan que en la carrera estudiamos las bases para comprender cómo funcionan los sistemas en un automóvil. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Todos los automóviles hoy en día tienen un sistema de aire acondicionado, ¿verdad? Y ese sistema trabaja con un compresor, con un evaporador, con un condensador, con válvulas, etcétera. Todos esos sistemas por separado los hemos estudiado en clase y además hemos visto cómo se produce, digamos, procesos de enfriamiento. Ahora bien, esos procesos de enfriamiento nosotros los podemos ver en un automóvil o podríamos tenerlo, por ejemplo, en un cuarto frío para congelamiento de alimentos. Entonces, nosotros no estudiamos los procesos enfocados en una aplicación, sino para cualquier tipo de aplicación. Puede ser automóvil o pueden ser otras cosas. Y creo yo que eso no es una desventaja, es más bien una gran ventaja porque podemos movernos en industrias distintas y siempre entenderlo. Para terminar, sí quisiera decirles que a pesar de que no tenemos la destreza para la reparación, por ejemplo, es posible que no identifiquemos qué tipo de rosca tenemos en determinado tornillo, cuál es el diámetro de la manguera, etcétera. Sí, al tener conversaciones en nuestra vida laboral y encuentros de trabajo con los técnicos y tecnólogos, fácilmente el conocimiento nos fluye porque entendemos la base que explica cómo funcionan las cosas y así que ese conocimiento práctico de destreza lo desarrollamos fácilmente ya en la práctica laboral. Sí, no es que nosotros nunca vamos a llegar a entender eso, simplemente que con la formación que tenemos, rápidamente en la experiencia laboral vamos adquiriendo esas destrezas o esos conocimientos que en la formación de pregrado no están incluidas. Incluso, bueno, como lo dice el profesor Brice y el profesor Franklin lo mencionó, mi caso particular es que en primer semestre yo no sabía arreglar bicicleta. O sea, algo full sencillo que es arreglar bicicleta. Y yo decía, yo llego en cuarto semestre y yo tengo que aprender a arreglar bicicleta. Ya. Entonces, yo decía, pero ven acá, esta materia no me está sirviendo para aprender a arreglar bicicleta. Pero poco a poco uno se da cuenta de que la materia no te va a enseñar a arreglar una bicicleta, como lo dicen los profesores y los ingenieros invitados. La materia te ayuda a entender cómo funciona la bicicleta y tú desde tu propia voluntad, o sea, tú puedes investigar cómo puedes repararla. Y ya como tienes esas bases y esos conceptos, como dice el profesor Brice, fluye mucho más rápido el entendimiento porque de esa forma tú lo puedes desarrollar. Entonces, eso, digamos, aterrizándolo un poco, un caso particular que fue el mío, no sé si de pronto ustedes que están escuchando estén pensando en un caso igual o semejante a ese, pero creo que es algo que nos ocurre a todos. En algún momento de la carrera hemos pensado de pronto en arreglar algo en algo como mínimo. Y mi caso fue ese. Gracias, profesores. Bueno, pasando entonces a otro tema, voy a comentar un pensamiento que yo sé que muchos de ustedes tienen por ahí rondando, que es, yo voy a estudiar ingeniería mecánica o cualquier otra ingeniería porque no me gusta leer, no me gusta escribir ensayos o poesía o lo que sea, y no me gusta hablar en público o me da pena. Ese es el mito número 3, que es los ingenieros no tienen competencias comunicativas.
Y créanme que eso es algo súper, súper importante, porque tú puedes tener toda una idea craneada en tu cabeza, puede ser la mejor idea del mundo, y si no la sabes expresar, ahí quedó y ahí murió. Entonces, esa es opinión personal. Y ustedes, como profesor Jorge Briz, ¿usted qué opina de esto? Bueno, sí, quizás uno como estudiante de bachillerato va viendo, digamos, las ventajas y las fortalezas que tiene y con eso va orientándose como qué carrera estaría más asociada a esas características que yo tengo. Es posible que en algunos casos, pues los chicos piensen que, bueno, yo soy bueno para las matemáticas y entonces por eso voy a estudiar ingeniería, ¿verdad? Como si, por ejemplo, el administrador de empresa no tuviese que saber de matemáticas o el abogado no tuviese que saber de matemáticas o como si el ingeniero no tuviera que saber de leyes. Entonces, hoy en día ya es muy difícil, digamos, encasillar a una profesión con determinadas habilidades. Y sobre todo si vamos a hablar de las competencias comunicativas, pues yo me atrevería a decir que hoy cualquier profesional lo necesita. Ahora, yo quisiera sí reconocer pues que hay personas, como yo, me incluyo en ellas, que a nivel social podemos ser introvertidos, podemos tener cierta timidez, pero sí quisiera que ustedes distingan. Una cosa es cómo me comporto yo y qué habilidades tengo en el campo social y otras cómo me comporto y qué habilidades tengo en el plano profesional. Aquí lo importante no es que ustedes se transformen en sus características personales, pero sí que tengan habilidades para desempeñarse bien profesionalmente. Conozco muchos casos, yo diría que soy quizás uno de ellos, pero no podría yo, digamos, autocalificarme, en el que en el ámbito laboral tenemos habilidades para expresar ideas correctamente, para presentar un proyecto, para defenderlo, pero en el plano social, pues no necesariamente tenemos 1 millón de amigos, como dice la canción, ¿verdad? Hoy las redes sociales también facilitan esa conexión, pero yo, bueno, quisiera enfatizar en esta primera ronda que no necesitamos grandes oradores en la ingeniería mecánica. Para uno ser un buen ingeniero mecánico o ingeniera, tiene que tener competencias que, digamos, en el plan de estudios se fortalecen, porque ustedes todos los días, además de ver algunas asignaturas que se enfocan en eso, pues en cualquier asignatura están redactando informes, haciendo sustentaciones. Hoy, por ejemplo, en esta modalidad remota que hacemos, hacen videos, graban, presentan en inglés, etcétera. Pero sí creo que es muy importante que sepan que realmente muchas veces no sabemos lo que tenemos dentro. Realmente eso se va a despertar con la vocación y la emoción que les produzca la carrera. Cuando uno le gusta lo que hace, termina comunicándolo de la mejor manera. Pero sí es importante decir que para el campo laboral es muy indispensable que tengamos esas competencias comunicativas. Pero ojo, que quiero dejar el mensaje que no es el que tenga más amigos, ¿verdad? Ni el que tenga más seguidores en Facebook, sino aquel que claramente comunica un mensaje. Y esa comunicación no es en el ámbito social. Por ejemplo, ustedes como ingenieros o ingenieras tendrán que hablar con personal técnico, pero también con personal gerencial, con clientes, con inversionistas. Entonces, la terminología que deben utilizar para diferentes públicos es distinta. Eso es lo que tienen que desarrollar en la carrera, ¿verdad? Y en el plano ya social, personal, pues ya eso depende de las características de cada quien. Bueno, a mí me gustaría agregar a lo que dice el ingeniero Briz, que me parece muy correcto. Tú decides el tipo de profesional que quieres ser y es muy bueno que diferenciemos entre nuestra vida profesional, nuestra vida laboral, nuestra vida como estudiantes y esa parte personal en la que de pronto algunas personas son tímidas, son personas de pocos amigos. Eso es normal, eso puede suceder. Ahora, cuando tú vas a tu plano laboral, a ese plano profesional, tú decides que quién quieres ser. Si quieres expresar tus ideas correctamente, tanto escritas como de forma oral, cómo quieres que te vean en las reuniones, cómo quieres que te vean tus compañeros de trabajo, ahora también dentro de la carrera, cómo quieres que te vean tus compañeros de estudio. Yo los invito, sinceramente, tanto a los que ya están estudiando como a los que se están animando, dentro de las materias que nos da la universidad hay
varias en las cuales podemos fortalecer esas competencias comunicativas, tanto los que de pronto ya las traen porque en el colegio fueron, mejor dicho, les gustaba estar personeros y representantes de todo, tanto como los que de pronto dicen, no, mira, a mí de pronto me hace falta un poquito para expresarme mejor en público, para escribir mejor mis ensayos, para escribir mejor los informes, a que aprovechen esas oportunidades. A veces muchas personas evitan dar esas materias. Dicen, no, ¿eso para qué me va a servir en mi vida profesional? Si yo lo que necesito es saber de diseño, yo necesito saber de esto otro, o sea, lo técnico. Y no, esas habilidades comunicativas tú también las debes desarrollar. Y los invito a que no eviten esas materias, a que las den, a que las disfruten, a que verdaderamente les dediquen tiempo. A veces pueden parecer un poquito aburridas, pero al final cuando tú te enfrentas al campo profesional, ya sea como un docente, sea como en una empresa privada, del Estado, donde quiera que estés, las vas a necesitar. Necesitas expresarte bien, necesitas mirar a la gente a la cara cuando le estás hablando, resumir bien tus ideas, lograr como englobar en pocas palabras lo que realmente quieres decir, porque muchas veces no tienes todo el tiempo, te encuentras con un gerente, te encuentras con tu jefe y te dice, no, mira, tengo 5 minutos. Y como yo le digo tantas cosas en 5 minutos. Entonces, esas son cositas que uno va aprendiendo, que va aprendiendo en la universidad, que vas aprendiendo incluso cuando ya te gradúas. Son esas competencias comunicativas. Y es posible que entres a la universidad y no las tengas, pero las puedes desarrollar. Tú decides ese camino que quieres coger dentro de los 10 semestres que tiene la carrera. Tú decides si quieres nada más irte o sea, tomar como esa posición de eso a mí no me va a servir para nada, o si definitivamente dices, no, mira, yo tengo que ser un profesional integral. Y el profesional integral es ese que dice el ingeniero Brice. Sabes que tienes que hablar con un técnico, que tienes que hablar con un gerente, con un profesional que está a tu nivel, y pueden ser vocabularios distintos, pueden ser temas de conversación diferentes, e igual tienes que enfrentarlos. Entonces, no, el mito también, mentira, pero sí debemos fortalecerlos. A veces trabajamos en grupo y tenemos a alguien en el grupo que es el que tiene esa habilidad, y cuando te gradúes y se acabe ese grupo, tienes que desarrollarlas tú también porque en el trabajo las vas a necesitar. Ya, esa era como lo que quería decir. Bueno, por mi parte, siguiendo el orden de ideas de los demás invitados, de mis colegas, que los ingenieros no tienen competencias comunicativas es mentira. Ahora, cosa graciosa porque me gusta ser muy honesto y muy transparente para que de pronto si alguien se identifica con mi caso, vea cómo terminó de bien la cosa. Yo era una persona que para todo el mundo en el colegio yo era súper extrovertido. Yo hacía los juramentos de bandera en el colegio, los duré haciendo como por 3 años. No me gustaba, pero fui el único que se lo aprendió. Cosas de la vida. No me gustaba, me ponían a hacerlo. No era que me gustara mucho bailar, no era buen bailarín, pero era el que, no sé, por X o Y razón, caía bien tanto a unos como a otros, entonces los metían en las danzas, en los bailes, pero me sentía súper incómodo. Siempre he sido alguien en ese aspecto introvertido, pero que si ya le toca pasar al frente, bueno, lo hace de la mejor forma y ve cómo sale, ¿sí? A mí nunca me gustó eso. Y sobre todo me sentí bastante identificado con lo que dijo el ingeniero Brice cuando dijo, no, a este es buenísimo en matemáticas, física, química, bueno, entonces este tiene que ser ingeniero, algo así. Yo dije, oye, sí, a mí yo soy buenísimo en matemáticas, química y física y detesto leer. Despreciaba leer como ninguna otra cosa. Tampoco me gustaba dibujar. ¿Y qué fue lo que primero me estrellé en primer semestre? Competencias comunicativas, dibujo técnico. Entonces, ahí tuve un cambio en los paradigmas. Me tocó no solo leer en competencias comunicativas, sino en el resto de materias. También desarrollar la oralidad, que entre comillas yo la tenía bien, pero ya tuve que pasar de ser repetitivo, reiterativo, repetir un discurso ya preestablecido, a tener que organizar yo mismo un discurso, a tener que organizar yo mismo mis ideas, porque eso que decía la ingeniera Cintia de que cuando salgas del grupo de ese que tenía las competencias comunicativas, ¿cómo va a ser? A mí se me destruye en segundo o tercer semestre, entonces me vi forzado, obligado a tener que hablar sí o sí. ¿No te gusta hablar? Tienes que hablar. Ahora,
como yo lo comenté en parte del otro mito, a mí me sirvió y me funcionó muchísimo el estar interactuando con el sexo opuesto, porque casi todas, por no decir todas, tenían unas excelentes competencias comunicativas. Y a ciencia cierta yo les tenía envidia de la buena en ese aspecto. Y siempre intentaba como emularla, siempre estaba pendiente de qué eran lo que hacían. Tanto así, de que en algún momento malinterpretaron bastante, que creían, oye, ¿a ti te gusta fulana? No, es que estaba intentando aprender qué era lo que ella hacía, porque yo decía, oye, yo quiero hacer eso, y no podía. Entonces, en el transcurso de la carrera, por distintas experiencias y circunstancias, y algo que agradezco muchísimo, ¿sí? Fueron mis profesores, no solo mis compañeros que me dieron, sino también mis profesores, que me obligaban, ¿sí? Me obligaban de alguna u otra forma a hablar, a que, oye, mira, esta postura mostraste que estabas como nervioso, que estabas incómodo, puedes mejorarle de esta forma. Si te sientes incómodo hablando de esta forma, puedes hablar de esta otra forma. Oye, mira, si tú querías impresionarme, podías decir esta otra cosa. Mis profesores fueron de lo mejor en ese aspecto. O sea, fue impresionante la confianza que me brindaron, y tanto así que hoy en día una de las profesiones que más habla, que es el docente, terminé siendo docente, ¿sí? Entonces, si a ti no es que te guste mucho la parte de la oratoria, de la lengua, de la comunicación, te lo digo tanto en mi experiencia como docente, como mi experiencia profesional, porque todavía la ejerzo la carrera, ¿sí? Todavía la ejerzo tanto en el ámbito industrial como en el ámbito investigativo. Te puedo decir con certeza de que es necesario tener competencias comunicativas, y ya no solo verbales u orales, sino de otros tipos, ya sea a través de números, sea a través de dibujos. Entonces, la invitación es a que no le tengas miedo, sobre todo, a intentar expresar tus ideas, tus emociones, todo lo que tengas que expresar o decir, obviamente con el debido respeto, ¿sí? Para con los demás. Y de esa forma desarrollar esa competencia, porque así fue que lo terminé haciendo yo, alguien que era trastísimo para hablar, alguien que tartamudeaba de qué manera, que como les dije, si no tenía un discurso preestablecido, memorizado, no podía hablar de buena forma, a ya expresarme como lo estoy haciendo ahora, que me siento súper cómodo, no tengo nada escrito de lo que estoy diciendo, simplemente estoy contando mi experiencia. Entonces, eso de que los ingenieros no tienen competencias comunicativas, soy un caso viviente de que eso es mentira. Se terminan, incluso el que no las tiene, las termina adquiriendo y las termina puliendo y mejorando en el transcurso de su carrera. Quisiera agregar una idea más, porque es muy importante este tema, ¿no? Yo quisiera decir, pues, que en la experiencia que llevo de muchos años en la universidad, creo que, pues, me ha demostrado que la verdad las personas somos seres sociales, todos tenemos competencias comunicativas. Esto no es algo que uno diga, no, yo renuncio a esto, no, realmente todas las tenemos. Pero sí quisiera decir que muchas veces como estudiante uno cree tener ciertas fortalezas y unas debilidades, pero ya en el mundo laboral, cuando ya uno siente la obligación de desempeñarse con determinadas características del entorno, te terminas dando cuenta que tenías una fortaleza que ni tú mismo la conocías. Y eso sucede todos los días. Yo tuve compañeros de clase, pues que en clase no hablaban, ¿verdad? Pero había algunos que cuando hacían un dibujo a mano alzada, pues eran fantásticos para comunicar gráficamente. Pero muchos de esos que quizás no le escuchábamos la voz, terminaron siendo los mejores gerentes de servicio, gerentes de venta o incluso presidentes de compañía. Entonces, es realmente el entorno y las condiciones en las que uno se desenvuelve la que les va dando la oportunidad a uno de desarrollar y de potenciar ciertas habilidades o competencias. Entonces, pues yo diría que todos tenemos las mismas capacidades y simplemente las condiciones de las oportunidades que se nos van presentando en el mundo profesional nos van potenciando unas habilidades sobre las otras. Pero yo pienso que los ingenieros, como ingenieros, tenemos buenas capacidades de comunicarnos, y eso lo demuestra pues el día a día de los proyectos. Incluso no solamente nos comunicamos verbalmente o por escrito, sino que también a través de los planos que diseñamos nos comunicamos con personas de otras lenguas, otros idiomas, otros países. Así que realmente hoy en día la práctica de la ingeniería
pasa por comunicarnos permanentemente. Así que eso no hay que tenerle miedo y todos terminamos comunicándonos y haciéndolo en la medida en que lo requiera el ejercicio profesional. Así es, incluso me gustaría destacar un ejemplo también de un caso particular. Es que yo conocí una chica ingeniera mecánica que, bueno, voy a usar el término, se categorizaba como influencer, ¿cierto? Más que todo en la red de Instagram. Ocurre que esa persona era full tímida en el salón de clases, en las exposiciones, demasiado nerviosa se veía, no tenía, digamos, esa confianza en sí para poder exponer frente a un cierto público, pero en las redes sociales se le daba muy fácilmente. Entonces, eso es lo que, digamos, nos gustaría enfatizar, de que realmente la carrera y cualquier carrera, tú vas a necesitar potencializar esas habilidades. ¿Por qué? Porque en algún momento las vas a tener que utilizar. Entonces, en el caso de esta chica, que en los primeros semestres siempre le iba mal en las exposiciones por ese mismo déficit, en el transcurso de la carrera se fue dando cuenta de que de esa forma o esa cualidad que tenía en lo social, buscó la forma de implementarlo en lo profesional, en este ámbito académico. Y ahí está, digamos, la inteligencia de nosotros al momento de poder utilizar esas habilidades que tenemos en otros espacios y aprovecharlas al máximo en lo que ahora mismo estamos estudiando, que es ingeniería mecánica, y en lo que posteriormente cuando estudiemos vamos a hacer, que seremos ingenieros mecánicos, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto creo que está muy claro. Ya definitivamente se rompe ese mito, el tercer mito de que los ingenieros no tienen. Curiosamente, yo también quisiera compartir una experiencia y en este caso es todo lo contrario, fue un compañero mío, él era, o sea, tú lo veías y él era una persona calladita, el típico quietecito, calladito, que nada más conversa con sus amigos internos. Y en un ejercicio que tuvimos en una clase de preparación a la vida profesional, el ejercicio consistía en que la presentadora te iba dando palabras al azar y tú tenías que ir conversando e ir incluyendo la palabra que ella te iba mostrando, así como si fuera todo fluido. Curiosamente, de los que mejor hablaban fueron a los que peor le fue y él, que era el más callado, se le notaba eso todo fluido, o sea, su expresión permanecía imperturbable y o sea, tú lo escuchabas y eso se escuchaba una conversación súper natural. Entonces, tampoco el que seas tímido, eso no te implica que tú no puedas organizar tus ideas y después poder expresarlas claramente. Eso es una habilidad que, como bien dijeron antes, puedes ir desarrollándola poco a poco. Así sea pasito por pasito, puedes ir desarrollándola. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ahora me gustaría tomar un espacio de 5 minutos contemplando lo que nos dijo el profesor Franklin ahorita. Por aquí están escribiendo en el chat. Dice Pedro Bonilla, en lo personal me siento cómodo con esta idea. Doy clases de matemáticas por mi página, la cual es muy sociable, y creí que eso iba a acabar al momento de iniciar la carrera. Gracias. Bueno, Pedro, muchas gracias. Me gustaría que de pronto, en los mitos que hemos abarcado hasta el momento, alguien tome la palabra, tiene la potestad de encender el micrófono y comentarnos qué otro mito agregaría, qué le han parecido estos mitos que hemos abarcado hasta el momento, qué pregunta le gustaría hacerle a los profesores con respecto a estos 3 mitos que hemos comentado. Aprovechando que acabamos de hablar del tema de la comunicación, las competencias comunicativas y la timidez. Aquí este es un espacio libre, entonces siéntanse libres de preguntar. Aquí nadie se va a juzgar ni se va a burlar. Mientras tanto, yo diría que si alguien quiere ver un ejemplo de que los que estudian ingeniería mecánica tienen habilidades de comunicación, pues para la muestra un botón. Aquí tenemos a Sara y a Daniel haciendo videos, compartiendo contenido, moderando una sesión virtual y pues, ¿qué más competencias comunicativas que esta? Bueno, yo soy Eduardo Vergara, pertenezco a la institución educativa técnico industrial Antonio Prieto. Espero que me disculpen un poco el ruido que hay por mi barrio hoy partido, pero bueno, en cierto modo sí con la cuestión de las competencias comunicativas, sí, o sea, muchas personas
me decían, no, que a ti te gusta este tipo de materias, por ejemplo, las matemáticas, la física, la química, lo relacionado con los números, ya que pensaban que yo era el tipo de persona que en cierto modo era antisocial, introvertido, como decían ustedes. Entonces, últimamente, bueno, yo pertenezco a un grupo juvenil de una iglesia católica. Últimamente estamos en el proceso de realización de unos proyectos para nuestra consagración y bueno, me ha tocado desenvolver todo ese repertorio que tenía guardado y en cierto modo he notado que lo he manejado muy bien. Incluso la trabajadora social me preguntó que, o sea, yo como pertenecía a un colegio técnico, incluso ahí se maneja la tendencia de que los estudiantes de colegios técnicos son bastante, no son, se desempeñan muy bien en la comunicación asertiva a la hora de exponer o hablar con alguien. Y bueno, se quedó sorprendida porque en cierto modo manejé muy bien lo siento, manejé muy bien el diálogo a la hora de exponer y bueno, ahora ya estamos casi en la culminación de nuestros proyectos y creo que eso sería un ejemplo de que ni siquiera, incluso estando en el colegio, es necesario, puedes destacar muy bien en las cuestiones prácticas de cualquier materia. Incluso me va muy bien en la cuestión práctica que es de mi taller, que es metalmecánica, pero a la hora de Bueno, Eduardo, conocimientos, listo, adelante. Se haya muteado. ya que muchos de esos conocimientos que aprendí sobre la comunicación en lo correo que llevo en ese grupo de jóvenes de esa iglesia, me ha ayudado mucho a que mis talentos prácticos se relacionen muy bien con mi comunicación. Eso era todo. Gracias a ti, Eduardo. Bueno, ¿a alguien más le gustaría también comentarnos, no sé, una experiencia personal? Nuevamente, hacerle preguntas a nuestros invitados. Buenas Sí, tardes. Bueno, Buenas primero, tardes. ¿Quién adelante. habla? Mi nombre es Luna Cadena. Todavía soy estudiante de bachillerato, todavía no tengo ninguna carrera y no he empezado ninguna. Me parece muy importante y muy bueno este espacio que están abriendo, ya que como estudiante de bachillerato tengo muchos miedos y muchos mitos. Muchos de ellos son como los que ustedes nos están aclarando en este momento. Y es muy bueno este espacio que están abriendo porque nos están aclarando muchos puntos que para nosotros son temerosos y que hace que sea más difícil para nosotros escoger una carrera. Así como ustedes dicen, pienso que sí es bueno tener una comunicación asertiva y hablar de una buena manera. Es muy necesario para estudiar y para muchas cosas. Y como lo dijo la muchacha, no hay que estar en un grupo y aprovecharnos de que la otra persona sabe, sino que también debemos aprender nosotros porque algún día lo vamos a necesitar. Muchas gracias, Luna, por compartir con nosotros. ¿Alguien más le gustaría compartir su experiencia o algún comentario o pregunta a nuestros ingenieros? sí, buenas. No sé si se escucha. Sí, se escucha perfecto. Claro, mire, me reía yo cuando decía el profesor Brice acerca de que para tener relación con el sexo opuesto, estudiando una ingeniería, había que ir a la facultad, al programa de psicología, una carrera donde sí se podría decir que abunda bastante. Entonces, digamos que con esto de los nuevos alfabetismos y todo eso, se entiende, se ha creado la connotación a través del meme, de los memes, de todo, de que ser ingeniero, o sea, de hecho, se puede ver que la mujer que estudia ingeniería mecánica y salen con los bigotes puestos y todo, y uno sonríe respecto a ello. También no sé, de referente, sí tengo una pregunta a las competencias.
las competencias comunicativas solamente abarcarían lo que tiene que ver con oralidad o también tiene que ver, por ejemplo, como escribir poesías, escribir ensayos, etcétera. Bueno, yo quisiera contestarle a Pedro. Gracias por la pregunta. Fíjate que en la universidad se hacen concursos, por ejemplo, de literatura, de poesía, en general de muchas habilidades artísticas, y en muchas ocasiones estudiantes de ingeniería mecánica son los ganadores. Es decir, esas habilidades que nosotros traemos innatas, pues se pueden potenciar dentro de una carrera, porque ustedes aquí no están estudiando contenido meramente técnico, se están formando integralmente. Entonces es importante que aquellos que tengan, digamos, una afición o una destreza artística, lo pueden potenciar dentro de la universidad, así como lo pueden hacer al campo deportivo. Y yo en mis clases, por ejemplo, tengo gente que escribe poesía. Y en ese caso aprovechamos y escribimos poesía en torno a cosas que tienen que ver con la ingeniería. Entonces, creo que estamos abiertos a eso, y no se trata de hablar solamente de comunicación formal técnica, sino comunicación en todos los ámbitos de la vida. Bueno, yo Gracias, acá profesor. veo en el chat a David, que hace una pregunta que dice: ¿competencias comunicativas es una materia o se ven todas? Voy a responder esa pregunta. David, en los primeros 2 semestres se da algo llamado competencias comunicativas, que es una materia, pero la propia competencia como tal se te desarrolla en todas y cada una de las materias que ves a lo largo del semestre, ¿sí? Porque en esta de pronto se te enseña las bases de lo que son las comunicaciones orales, la comunicación escrita, pero a lo largo de todo el semestre ves distintas materias en las que te tienes que expresar de forma numérica, simbólica, a través de dibujos. Entonces, todos los ámbitos de la comunicación, tanto verbal como no verbal, los terminas desarrollando en la carrera. No solo en una materia, sino en todas. Y como te acabo de decir, perdóname por ser tan reiterativo, no solo es la comunicación verbal, sino también la no verbal. Y créeme que se te termina desarrollando de forma impresionante. O sea, como yo expuse mi caso, me costaba mucho expresarme. Después de la carrera, digamos que me siento más cómodo hablando, incluso en estos espacios que normalmente me generaban pavor y temor. Bueno, yo creo que los chicos ya con estas respuestas tienen mucho más claro la importancia de las competencias comunicativas tanto en la ingeniería mecánica como básicamente en tu vida, porque realmente te sirve para la vida, y ya en esos casos que hemos puesto particulares. Entonces, ahora nos gustaría continuar. Ya al final también vamos a tener una sesión de preguntas. Si alguien también quiere hacer una pregunta, puede esperar hasta el final. Y nos gustaría abarcar un cuarto mito. Es que dicen que la ingeniería mecánica no está a la vanguardia de los avances tecnológicos. Creo que ese mito es confuso en el sentido de que regularmente la ingeniería mecánica no la ven como tecnología. Tecnología la asocian a las carreras como ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, pero realmente la ingeniería mecánica sí está en la innovación tecnológica, ¿cierto? Entonces, la ingeniera Cintia nos puede incluso refrendar eso. Sí, total. Eso es mentira. Y en realidad pienso que en todas las carreras y en todos los ámbitos de la vida y de tu vida como profesional hay innovación, hay vanguardia, hay avances tecnológicos todo el tiempo. Yo creo que el ingeniero mecánico lo necesitan, o sea, lo que nosotros aprendemos y somos capaces de hacer es útil en muchos campos. Y hoy hay tantos campos nuevos, por ejemplo, la biomedicina, que de pronto el ingeniero Brice me puede decir, eso no es nuevo, él está trabajando, si mal no estoy, en toda esta parte biomédica hace mucho tiempo, con Carriazo, si mal no estoy, y día a día tienes que reinventarte en la forma como diseñas, en los dispositivos que utilizas, en las metodologías, en las técnicas, incluso en los materiales. Vemos cómo salen materiales nuevos todos los días.
el material con el que antes, el solo iPhone, o sea, los materiales con los que los están haciendo, el material con el que antes de pronto iban al espacio, ya no es el mismo. Entonces, en los diversos campos en donde podemos aplicar la ingeniería mecánica, en donde estamos los ingenieros mecánicos, ahí hay un montón de avances y día a día salen más cosas, día a día las investigaciones avanzan mucho más rápido, tenemos resultados. Creo que los laboratorios están cada vez mejor equipados y podemos obtener, como les decía, resultados mucho más rápidos, lanzarnos de unas con nuevas tecnologías, a patentar las cosas, a explorar nuevos mercados. Yo digo que es un completo mito. Los avances están en todas partes y cada día encontramos muchos más. Ingeniera Cintia, le quiero preguntar, desde su percepción, ¿qué tan cierto considera que es, digamos, esta premisa para el caso de Colombia frente a países extranjeros? Yo creo que Colombia cada día se va moviendo hacia el camino de que las inversiones en innovación y en desarrollo tecnológico sean mayores. De pronto antes eran muy pocas, poco a poco el país ha ido aumentando esa inversión tanto en el sector privado como en el sector público a nivel de innovación, y eso hace que Colombia cada vez dé más pasos agigantados en el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos materiales, en el desarrollo de nuevos procesos. Cada vez son más los investigadores del país que tienen renombre en el exterior y que sacan la cara por la investigación que hacemos en Colombia. Correcto. Y para el caso del profesor Franklin y el profesor Brice, le tenemos una pregunta y es, ¿en qué campos consideran que la ingeniería mecánica se está desarrollando mayormente en cuanto a avances tecnológicos o innovación tecnológica? Bueno, en la experiencia que yo tengo, hay 3 campos fundamentales, que es la parte de lo que son biomateriales, ¿sí? Lo que es la parte de la industria de hidrocarburos y lo que son la parte de desarrollo de dispositivos a través de impresión 3D, que es el boom del momento en esta época. Ahora, ¿por qué escogí esas 3? La primera en materiales biomédicos, porque y va ligada a la tercera, que es la impresión de materiales, de dispositivos a través de impresoras 3D, es porque se están buscando la forma de desarrollar de forma con materiales biocompatibles, cada vez más biocompatibles y que tengan ciertas propiedades y características, ciertos tejidos que se asemejen a tejidos vivos para poder así reparar incluso hasta órganos. Reparar incluso el sistema musculoesquelético, ya no solo con las típicas barras esas de titanio que se ponían antes, que eran materiales biocompatibles, etcétera. Se están buscando y se está trabajando bastante en eso. Ahí participa no solo ingenieros mecánicos, porque sería mentir que no, eso solo es el campo de la ingeniería mecánica, no. Participan en conjunto ingenieros mecánicos, médicos, ingenieros metalúrgicos y de materiales, entre otras carreras más, porque hay bastantes carreras que están participando. Y en la parte de la industria de hidrocarburos, como bien saben, estamos teniendo la problemática del calentamiento global. Entonces, ¿qué es lo que se está intentando hacer? Disminuir al máximo las emisiones mientras se está migrando a otras tecnologías, que las cuales se derivan también de previos estudios hechos en la industria de hidrocarburos. Por ejemplo, lo que es transporte de gas natural también se incluye ahí. El desarrollo de automotriz en la parte de disminución de contaminantes también se incluye ahí. Y todo eso se está trabajando. Ahora, tocando la parte de la industria de hidrocarburos, también se está tocando bastante en la parte de avances tecnológicos, pero se lo tienden a dar más a los eléctricos y a los electrónicos, le quitan un poco de crédito a otras carreras que participan ahí también, que es a la generación de energía a través de fuentes renovables. Y en eso participan también fuertemente los ingenieros, desarrollando prototipos y dispositivos en conjunto con esas otras carreras que acabo de mencionar. Entonces serían más o menos 3 o 4 campos principales en los que en mi experiencia actualmente se está trabajando bastante, en aras de responder a las necesidades y requerimientos que se tienen hoy en día. Correcto. Profesor Brice, ¿qué piensa acerca de eso? Sí,
bueno, decirles que quizás mucha gente, digamos, en el común pensar, pueden considerar que los avances tecnológicos están, digamos, relacionados con los nuevos modelos de celulares, etcétera, pero realmente tenemos que pensar que la ingeniería mecánica quizás no es tan fácil tocarla, ¿verdad? Es decir, en el uso diario que nosotros tenemos de objetos y de artefactos que nos rodean, es probable que la ingeniería mecánica no salte a primera vista. Sin embargo, si uno mira el proceso productivo y el proceso creativo de las máquinas y los procesos que dieron lugar a esos productos, va a encontrar que la ingeniería mecánica juega un papel determinante. Entonces, todo lo que nosotros tocamos y utilizamos, en alguna ocasión fue concebido y fabricado. Y ahí es donde la ingeniería mecánica juega un papel determinante. De manera que uno no puede concebir que haya un avance tecnológico sin que la ingeniería mecánica juegue un papel importante. Voy a poner un ejemplo o algunos ejemplos. Pensemos, por ejemplo, en la industria aérea, ¿verdad? Los aviones tienen, bueno, generan su energía a través de la combustión de gasolina, digamos, de un combustible. Sin embargo, todos los días se está mejorando la eficiencia de las turbinas de avión. ¿Para qué? Para que ese avión pueda consumir la menor cantidad posible de combustible, ¿verdad? Entonces, la industria aérea está cambiando todos los días, está mejorando, y los diseños de nuevos modelos de turbinas pasan por la ingeniería mecánica, ¿verdad? Ahora bien, nuevos desarrollos pueden involucrar, digamos, integración de los sistemas mecánicos con sistemas de control electrónico o sistemas de monitoreo, en lo que otras disciplinas podrían jugar un papel importante. Voy a citar otro ejemplo. La producción de petróleo. Digamos, se está agotando el petróleo que hay, digamos, en el territorio de los países. Sin embargo, cada vez más crece la producción de petróleo y gas, digamos, en mar abierto. Y entonces, hoy en día, por ejemplo, no solamente vemos ya torres de extracción de petróleo que se denominan offshore, a mar abierto, sino que la ingeniería mecánica ha sido capaz de llevar las plantas industriales, montarlas encima de un barco, y entonces incluso ese crudo de petróleo o ese gas ni siquiera tiene que venir al territorio colombiano, por ejemplo, sino que se puede procesar incluso en el sitio donde se está extrayendo. Entonces, fíjense que el desarrollo de la ingeniería mecánica ha permitido que ya las plantas industriales no tengan que estar localizadas en un punto fijo. Pueden estar subidas en una plataforma que se puede mover y puede ir de país en país procesando y entregando, en este caso, digamos, derivados del petróleo, pero pueden ser para otros fines. Por ejemplo, uno podría pensar que el desarrollo de la electrónica, por ejemplo, va miniaturizando los dispositivos y cada vez se requiere entonces mayor precisión en la fabricación, ¿verdad? Y un control de movimientos más preciso en la fabricación. Ahora, ¿con qué se hace eso? Posiblemente ya no es operaciones manuales, son movimientos de un robot que van generando las operaciones productivas. ¿Quién diseña un robot y quién lo controla? Bueno, la ingeniería mecánica juega un papel determinante. Sin embargo, pueden confluir otras disciplinas, ¿verdad? Pero pues yo diría que el desarrollo tecnológico está fuertemente ligado a la ingeniería mecánica, y quisiera terminar diciendo pues que hay nuevos campos emergentes, digamos, de conocimiento en el que ya todo el mundo está hablando. Me refiero al Big Data, me refiero a la inteligencia artificial o a la industria 4.0, y eso no podemos ligarlo a la ingeniería de sistema o a la ingeniería electrónica o etcétera. No, la ingeniería mecánica también está inmersa allí y nosotros podemos hacer aportes y además utilizar esos nuevos campos de conocimiento para apropiar y utilizarlo en una mejor gestión de las máquinas, una mejor gestión de la producción. Y, por ejemplo, yo puedo usar técnicas de manejo de Big Data para gestionar una flota de transporte. Yo tengo una empresa en la que tengo 1.200 vehículos que transportan carga, transportan pasajeros, y yo necesito gestionar la manera cómo hacerle un buen mantenimiento sin deteriorar o sin ir en detrimento de la operación del transporte. Entonces, con manejo apropiado de grandes volúmenes de información puedo hacer eso. Entonces, lo mismo la inteligencia artificial acoplada a las máquinas, a la robótica. Entonces, realmente
si bien algunos estereotipos pensarían llevar al avance tecnológico a otras áreas, pues nada más lejos de la realidad que pensar que la ingeniería mecánica no está impregnada de eso. Nosotros somos los que hemos podido, digamos, por ejemplo, no solamente fabricar grandes maquinarias, sino micromáquinas, ¿verdad? Y hoy, por ejemplo, un cirujano puede tener un microtaladro en la punta de un, digamos, de un filamento y estar haciendo una cirugía gracias a una micromáquina. Y esas micromáquinas están desarrolladas con ingeniería mecánica, pero también con el conocimiento médico. Entonces, bueno, yo pienso que en todos los campos de la vida, la ingeniería mecánica está avanzando y está haciendo sus aportes. Incluso algo que quiero añadir a eso es que también se ve en la movilidad eléctrica. O sea, si bien no podemos asociar la movilidad eléctrica simplemente con la ingeniería eléctrico-electrónica, ahí entra, y como lo dice el profesor Brice, o tiene un papel determinante la ingeniería mecánica, y haciendo, digamos, un poco de promoción, el día de mañana vamos a tener incluso una charla respecto a la movilidad eléctrica, autos eléctricos del futuro, etcétera. Y si bien es algo que de pronto en tiempos anteriores pensábamos casi imposible o un poco inalcanzable, pero que poco a poco esa innovación se ha dado por esta misma área, por la ingeniería mecánica. Entonces, creo que ese mito nuevamente falso, totalmente falso. La ingeniería mecánica sí está a la vanguardia y por supuesto lo estamos evidenciando. Ya para finalizar con el último mito, como se tiene pensado, o sea, ese estereotipo del estudiante que va a estudiar ingeniería, que es un estudiante que no le gustan las ciencias, bueno, se me olvidó el nombre ahora, las ciencias de la matemática, biología, y que poco se inclina por las artes, entonces se piensa que los estudiantes que estudian esta carrera no participan en actividades extracurriculares o no tienen vida social. Y si ustedes ven, o sea, pues si tienen la oportunidad de ver dentro de la universidad, saben que eso es lo más equivocado posible. Entonces, ingeniero Franklin, usted que de pronto está ahora mismo, bueno, también el profesor Brice, que están más conectados con los estudiantes, ¿cómo usted ve el comportamiento de los estudiantes de ingeniería mecánica en los eventos que se dan en la universidad, de cualquier tipo de evento? ¿Cómo ve usted a los estudiantes de ingeniería mecánica? Pues de forma formal veo una alta participación de los estudiantes y de forma jovial no se pierden ni la empujada de un bus. Están en todas y eso me encanta, eso es fantástico. ¿Por qué? Porque en mi época todavía se tenía ese pensamiento de que, oye, ustedes nada van a vivir para comer libros, van a vivir metidos de cabeza en libros y tirando sus fórmulas todas extrañas que a mí me daba risa cuando el profesor Brice, el ingeniero Brice, mencionaba lo de los programas de psicología, de licenciatura. Ellos nos miraban como los típicos bichitos raros que, oye, mira, estos nada más comen números, ¿qué les pasa a esta gente? Pero incluso desde mi época a tiempos recientes participamos en lo que son eventos, tanto de baile, tanto de canto, hemos tenido representantes, de producción escrita, en la producción de poemas y cuentos. Interesantísimo esa parte porque en mi época no alcanza a ver a alguno compitiendo en eso. En los estudiantes actuales veo eso me encantó, me fascinó ver que hay todo tipo de personalidades, de personas de pensamientos que tienen distintos hobbies, pasatiempos y que los complementan con la carrera. Eso me fascina, me encantó ver eso. En la parte deportiva, como bien dijo el ingeniero Brice, le va bien a la ingeniería mecánica. Se ganó incluso las recientes Olimpiadas internas de ingeniería de interprograma que se hace en la universidad. Y bueno, respecto a que si se tiene vida social o no, vean, les hablo de una cuestión personal. Como les dije, voy a tratar de ser lo más abierto, transparente posible, así sea que me siento un poco incómodo, porque como dijo el profesor Brice, a veces hablando del tema uno no parece introvertido, pero sí, realmente lo soy introvertido. Pero a ver si alguien se identifica conmigo o tiene una idea de futuro. Oigan, yo en el desarrollo de la carrera interactué con el sexo opuesto, hice muchos amigos, hice también muchas amigas,
y no solo dentro de la universidad, sino también fuera de ella. Por el desarrollo de mis competencias comunicativas, tuve la fortuna de conocer a la que hoy en día es mi prometida. ¿Y en qué época conocí a la que hoy en día es mi prometida? En la época de mi carrera universitaria. Así que si tuve el suficiente tiempo para entablar una relación sólida, que hoy en día 5 años, 6 años de estar juntos ya pasar a una parte ya más formal que es el matrimonio, ¿qué más ejemplo que eso? Incluso yo en esa época comencé a cantar en una iglesia, participo activamente en una iglesia evangélica, hago parte del grupo de alabanza de los coros, también puedo ser de vez en cuando voz principal, y si tengo tiempo para todo eso, porque ustedes no van a tener tiempo, pues yo qué sé, para dedicarle algo de tiempo extra a un deporte como el fútbol, el tenis, porque incluso yo estudié con un tenista que participó en campeonatos a nivel nacional, le fue muy bien, lo complementaba perfectamente con la carrera, así que eso de que ustedes no tienen tiempo para hacer vida social, de hacer amigos de distintos programas, de tener incluso una relación formal, formar su vida a futuro a partir de relaciones interpersonales durante la carrera, eso es mentira. O sea, ustedes van a poder desarrollarse como personas, van a conocer infinidades de personas en distintos eventos, tanto dentro de la universidad como fuera de ella. Yo diría que varias cosas. Una, sí, definitivamente eso es un mito. Lo que sí debo decir, y aquel que quiera estudiar ingeniería mecánica lo tiene que tener presente, es que el estudio toma tiempo. El estudio demanda que ustedes se dediquen a estudiar, pero eso no quiere decir que uno no tenga tiempo para otras cosas. De hecho, la universidad lo promueve, que usted no se puede pasar 5 años sentado en una silla o de enfrente a un computador y dejar como si la vida no fuera pasando en otros ámbitos. Entonces, hoy en día, si usted se matricula en la universidad, y los estudiantes actualmente lo pueden corroborar, hay un sinnúmero, yo diría incluso que hay demasiada oferta de actividades extracurriculares, culturales, deportivas, hay eventos internacionales y entonces realmente hay espacios. Y lo más importante es que nosotros como profesores le hemos ido dando cada vez más relevancia a esa formación, porque esa experiencia es parte de su formación. Así que cada vez más las actividades académicas y las extracurriculares se pueden, digamos, programar en consonancia. No es que por hacerlo uno dejemos de hacer lo otro. Yo diría que una muestra importante de lo que está ocurriendo es lo que el CEIN, el Comité de Estudiantes, está haciendo a través de todas las actividades que organiza, tanto en el plano académico como extracurricular. Ya lo decía Franklin, que fueron los ganadores de las últimas Olimpiadas, pero no solamente eso, sino que hace 2 años también lo fueron. Y además, no solamente en el plano deportivo, en el ámbito de la mejor barra, por ejemplo, ¿verdad? Los mejores, incluso algunos profesores del departamento hasta se han contagiado de, digamos, de esa actividad. Yo quisiera decirles, por ejemplo, que el año pasado tuve una gran oportunidad de hacer un viaje con un grupo de estudiantes a visitar empresas en el sector de Medellín, por ejemplo, y ahí convivimos por espacio de un poco más de una semana en una cabaña, digamos, en las afueras de Medellín, y digamos, la actividad social era, digamos, desbordante. Digamos, Sara, por ejemplo, una de las líderes ahí, pero realmente todos demostraban una gran capacidad y una gran habilidad para manejar relaciones, para ser amigos. Y creo yo que la comunidad de estudiantes del programa ha consolidado esa gran capacidad de desarrollarse en el plano social. Y yo creo que es preponderante y muy importante eso. Y creo que hay muchos ejemplos que lo demuestran. Y el CEIN, o sea, hacer parte del CEIN es una gran oportunidad para todos aquellos que quieren hacer amigos, que quieren desempeñarse o desenvolverse en otros campos que no necesariamente es una asignatura o un examen, etcétera. Bueno, de mi lado, a mí me gustaría agregar que uno debe mantener como cierto equilibrio dentro de la carrera. No todo es vida social, no todo es pasarte sentado frente al PC, frente al libro, estudiando, pero sí debes mantener cierto equilibrio, porque cuando te pasas en la una o en la otra, tu cuerpo o tu mente y en general tus resultados comienzan a sentir las consecuencias. A veces de pronto nos dedicamos mucho al estudio, nos dedicamos
excesivamente trasnochamos, hacemos los trabajos, mejor dicho, 120% trabajando en la estudiada y nuestro cuerpo comienza a sentir las consecuencias. Ahora también, si nos dedicamos, no, que yo solamente soy actividades extracurriculares todo el tiempo, ¿dónde están tus notas? ¿Dónde están tus calificaciones? Y eso al final se ve reflejado en lo que tú aprendiste y en lo que eres capaz de transmitir el día que te gradúes y que te veas enfrentado a las situaciones de la vida real. Entonces, yo los invito ahí como a tener, sí, como a equilibrar bien las cosas, a manejar bien esa balanza, porque a veces nos podemos ver muy tentados a practicar de pronto muchas actividades extracurriculares, no, que yo sí puedo ir a las fiestas, que yo sí puedo tener esta vida social, que yo sí lo otro, y descuidamos para lo que realmente estamos en la universidad. ¿Qué más puedo agregar? Esta es una carrera, esto es un reto. Yo creo que igual que todas las carreras profesionales a las que, en las que quisiéramos estar o a cualquiera que seleccionemos, esto es un reto. Desde el primer día vamos a tener tendremos que aprender cosas nuevas, nos van a exigir cosas, nos van a exigir resultados. Con respecto al colegio, uno siente el cambio en el tipo de educación, en la forma como el profesor se refiere a ti, en la forma como te enseñan, tú sientes el cambio porque en la universidad se espera que tú tengas también cierta independencia, que tú puedas estudiar de pronto las cosas antes de incluso de ir a la clase para que las puedas entender un poquito mejor. Entonces, ahí, esta es una carrera, lo digo, y de pronto algunos no estén de acuerdo conmigo, pero es un reto, es una carrera de sacrificio, es una carrera en la que tú vas de pronto a veces un poquito lento, eso no quiere decir que no la vayas a culminar. Esto no es una carrera para andar corriendo, tampoco es algo que yo tenga que andar comparándome con los demás, que de pronto es que fulanito sí puede ir todos los fines de semana a rumbear y yo me tengo que quedar aquí estudiando. Dentro de 5 años vas a ver los resultados. Cuando seas un profesional, vas a ver los resultados. Entonces siempre pensemos, siempre imaginémonos en el futuro, cómo yo me veo, cómo quiero ser, qué es lo que quiero proyectar. Y ahí vamos a encontrar esa balanza, vamos a equilibrar eso entre estudiar y mi vida, mis actividades extracurriculares o mi vida social. Ahora, las actividades extracurriculares son diferentes a una vida social. O sea, hay que diferenciar un poquito esos conceptos, porque la universidad maneja como actividades extracurriculares el deporte, el baile, la poesía, la música. O sea, hay muchas cosas que a ti te contribuyen como profesional, o sea, dentro de esa educación integral que debes recibir te contribuyen. Ya cuando tú hablas de vida social, hay que definir muy bien qué es vida social para cada uno y qué es lo que queremos incluir ahí. Entonces, mi invitación es, manejemos la balanza bien equilibrada y siempre que sientas que estás teniendo de pronto menos contacto con la gente o menos vida social que el compañero que estudia una carrera diferente, proyéctate en un futuro. ¿Qué quiero ser y cómo me veo? Y cómo esto que estoy haciendo hoy me va a ayudar a ser ese profesional que me planteé desde un principio. Quisiera agregar que es muy importante eso que les ha compartido Cintia, de ese balance, porque si bien le estamos diciendo que hay muchas oportunidades, hay muchos espacios, eso no quiere decir ni lo interpreten como que es una invitación a que desde el primer día hay que hacer pachanga y tomar ron. Eso no es la actividad social que uno espera. Eso en algún momento se podrá dar, pero ese no es el objetivo. El objetivo de la actividad social es entrar en la sociedad, hacer comunidad, hacer amigos, compartir experiencias, compartir pesares, triunfos, etcétera. Solo por poner un ejemplo, que años atrás eso no existía en la universidad. Hoy tenemos un programa de música, por ejemplo, y todos pensarían pues que quienes se interesan por la música son los estudiantes de música. Pues no, la universidad tiene una orquesta conformada por funcionarios, por profesores y por estudiantes, ¿verdad? Y el otro día me invitaron a una reunión en un restaurante donde iba a tocar la orquesta y recolectaban fondos para dar becas. Cuando me encuentro que el trompetista es estudiante de ingeniería mecánica, por ejemplo, porque le gusta la música y el otro toca el acordeón y así. Entonces, esas son las actividades que creemos nosotros que le dan valor a la formación de ustedes, que no solamente todo debe ser números y ecuaciones y derivadas, sino que también socialicen, participen en actividades,
pero sí como dice Cintia, con un cierto balance. No es que se dediquen a eso, ¿verdad? Pues si usted definitivamente quiere ser músico, estudia música, pero no quiere decir que cuando uno estudia ingeniería mecánica, pues no puede dedicarse a algunas actividades. Por allá tenemos un ejemplo de una estudiante que tuvimos en nuestro salón hace muchos años, digamos hace unos 15 años por allí. Era excelente estudiante de ingeniería mecánica, pero definitivamente la música, digamos, la atrapó y decidió no seguir estudiando ingeniería mecánica. Hoy ustedes la conocen, es Maía. Estudió ingeniería mecánica aquí y finalmente dijo, no, lo mío es la música. Pues también es válido. Uno debe dedicarse a la vida en lo que realmente el corazón le dice. Pero importante lo que dice Cintia, hay que hacer un balance entre esas dos cosas. A mí me gustaría agregar una cosita más, y es que esas actividades extracurriculares te ayudan también a desarrollar ciertas habilidades que tú necesitas. Por ejemplo, la disciplina. Cuando te atreves a practicar un deporte, de pronto te metes en la orquesta, practicas danza, ajedrez, o sea, tantas cosas que te ofrece la U, esas actividades te ayudan a desarrollar eso, la disciplina, incluso a veces algunas competencias sociales, algunas para hablar, para escribir mejor. Entonces, aprovechémoslas para eso, para que contribuyan a ese profesional que quieres ser, a tu crecimiento personal. Yo creo que mejor consejo no hemos podido recibir. Incluso es bastante preciso eso que nos han dicho los profesores, porque es que está en el balance. La fórmula es el balance. Y si tú desde inicio de semestre, o sea, sientes de que estás dedicando mucho más a algo que a lo que deberías dedicarle, por ejemplo, en el caso que lo decía la ingeniera Cintia, que le dedicas más a la vida social que a los estudios, tú como persona que te vas a formar, tienes que decir, no, ven acá, hay que frenar esto, hay que de verdad mirar si de verdad estoy haciéndolo bien, qué tanto le estoy dedicando a esto, porque es que no va a ser como en el colegio, de que tú tenías de pronto a tu papá detrás haciendo las revisiones de los boletines, los profesores te decían, chicos, vamos a mejorar, ya que la universidad, como lo dijo el profesor Brice ahorita, ya quiere o requiere o piensa que tú eres un poco más independiente y así debe ser, o sea, tú debes ser una persona independiente y sobre todo una persona con disciplina. Entonces, creo que ya para cerrar, todo lo que nos han dicho los profesores en esta charla es fundamental para arrancar en esta carrera. De pronto, listo, si estás dudoso o no sabes si tú vas a estudiarla, para la carrera que quieras estudiar, esto te sirve tanto para tu vida personal como profesional. Entonces, no sé si de pronto les gustaría añadir algo más o vamos a la sesión de preguntas finales. Sí, hoy estoy hablando bastante. A mí me gustaría Competencia agregar, comunicativa, Cintia. a mí Claro me ejemplo. gustaría agregar que, o sea, cualquiera que sea la carrera que quieras estudiar, tomar la decisión de pronto hoy, uno apenas graduándose del colegio, es un poquito difícil. Proyéctense, cómo se quieren ver, cómo realmente quieren ser en un futuro. Yo cuando me gradué del colegio, imagínense, yo quería estudiar bastantes cosas, al final me decidí por ingeniería mecánica y yo iba como por el tercer, cuarto semestre y yo decía, ay, cuando me gradúe, ¿yo en qué voy a trabajar? ¿Qué de tantas cosas que he aprendido voy a hacer el día que me gradúe? Entonces, es una decisión un poquito difícil. Imagínense de pronto qué sueños tienen, cómo se ven en un futuro y sobre todo tengan claro que cualquier camino que escojan va a tener sus altos y sus bajos, como todo reto que uno emprende en la vida. Entonces, cualquier camino que escojas, de pronto vas a llegar allá a quinto semestre y te vas a encontrar con el ingeniero Brice dándote mecánica de sólidos. Y entonces tú dices, Dios, ¿yo para qué escogí esta carrera? Esto no me gusta. Y a mí me pasó. Yo llegué a cuarto semestre, di dinámica, di mecánica de sólidos y yo decía, Dios, ¿yo qué hago aquí? Y después, o sea, después ya tú lo pasas y sientes esa satisfacción personal y el día que te gradúas dices, wow, lo logré. Pero eso lo vas a sentir en cualquier carrera que escojas porque todas tienen esos altos y esos bajos. Entonces, proyéctense, verdaderamente piensen, de pronto escriban cómo se ve en un futuro, analicen todas las carreras, qué competencias tienen y si de pronto ustedes dicen, no, es que no soy buena en las matemáticas, esto no es solo de matemáticas.
y todo con sacrificio y con disciplina al final se puede aprender. Yo ingresé y también era muy buena en matemáticas en el colegio, en física, y tú ingresas y podrás ser muy buena en matemáticas, pero igual te toca estudiar, te toca tener disciplina, y estás con un compañerito al lado que te dice, mira, yo en matemáticas me iba malísimo, y si esa persona también se sienta, tiene la disciplina, la constancia, la perseverancia, lo puedes lograr. Entonces, nos vamos a encontrar con esas pequeñas piedritas, pero créanme que todo con trabajo en equipo, con sacrificio, con mucha entrega, después de 5 años van a notar, van a sentir esa satisfacción de ser ingenieros mecánicos. Esta profesión es única, o sea, a diferencia de las demás ingenierías, y que me perdonen las demás personas que estudiaron otras ingenierías, nosotros somos unos ingenieros muy completos. Tenemos la capacidad, como decía al principio, de entender los procesos. De así yo no sepa nada de finanzas, así, mejor dicho, yo no me haya especializado en, no sé, en otras carreras que sean distintas a ingeniería mecánica, en otros campos de aplicación. Yo como ingeniero mecánico me siento, lo estudio y lo entiendo, porque al final todo es un proceso que tiene entradas y tiene salidas. Entonces, créanme que esta es una carrera muy completa. O sea, cuando tú sales, te puedes desempeñar en cualquier rol, en cualquiera. Ese es como mi mensaje. Le agregaría a digamos, el mensaje final de Cintia que, bueno, nadie, digamos, tiene la obligación de estudiar una carrera a la otra, pero aquellos que decidan emprender este camino, yo les diría que por mi experiencia, yo he tenido que coordinar, digamos, grupos de ingenieros de todas las áreas. Yo he tenido la gran fortuna de trabajar con todas las ingenierías posibles. Yo incluso trabajo en el Ministerio de Educación también coordinando gente de ingeniería química, eléctrica, electrónica, etcétera. Pero no sé, considero pues que la mamá de las ingenierías o las mamás son la ingeniería química y la mecánica, porque están en todos los lugares, en todas las aplicaciones, ¿verdad? Hay algunas carreras, no mejores que otras, pero sí que tienen un ámbito laboral muy marcado. La ingeniería mecánica está en todo. Solamente por ponerle un ejemplo, la fotografía les muestra ahí un gran avión, ¿verdad? Enorme, una construcción que tiene tecnología por todos lados. Sin embargo, eso es ingeniería mecánica, pero también podremos encontrar la ingeniería mecánica, como decía Cintia, yo trabajo en algunos temas de implantes oftalmológicos, de tamaño, digamos, miniaturas que van dentro del ojo y ejercen un trabajo. Cuando yo empecé a trabajar con los médicos se emocionaban viendo y decían, hombre, yo debía estudiar ingeniería. Y los ingenieros decíamos, no, yo debía estudiar medicina. Pero realmente la conjunción que tenemos es que el cuerpo humano es una máquina, que es la mejor máquina que se ha inventado y creo que no se va a inventar más. Entonces, nosotros como ingenieros mecánicos podemos desarrollar máquinas que ayuden al cuerpo humano o a ciertas personas a complementar algunas funciones fisiológicas o biológicas. Entonces, fíjense que hoy en la pandemia, lo primero que se dijo fue, tenemos problemas con los ventiladores, hay que desarrollar ventiladores. Pues ventiladores o respiradores mecánicos, ahí está la ingeniería mecánica. Entonces, es difícil desligar la ingeniería mecánica de cualquier actividad humana. Así que yo los invito a que piensen que si esto les gusta, por lo menos van a tener un campo laboral muy amplio para escoger, ¿verdad? No los vamos a encasillar en ninguna cosa porque pues, donde haya transformación de energía y se haga un trabajo, ahí está la ingeniería mecánica. Para agregar también, y es un mito que de pronto no se tocó, y es el que ingeniero mecánico siempre está destinado a trabajar en mantenimiento. Y ya lo hemos demostrado hoy con la experiencia tanto de los invitados, tanto de experiencias de personas que no están acá, pero sí hemos comentado su labor, ¿sí? Hemos demostrado de que eso es mentira, no van a estar siempre ligados al mantenimiento. Incluso una de mis vocaciones, que es enseñar, la termino ejerciendo también como ingeniero mecánico. O sea, una cosa no me quita lo otro. También he sido interventor, director de proyectos. Así que la invitación es clara, muchachos. Si ustedes van a estudiar ingeniería mecánica, créanme que la ingeniería mecánica va a ser un campo hermoso, algo bellísimo. No va a ser fácil, porque nada en la vida, todo lo que vale, todo lo que tiene un significado, un valor en esta vida, no es fácil.
pero créanme que no los va a encasillar en algo concreto y que les va a abrir un mundo de posibilidades que ni yo en su momento, cuando supuestamente yo dimensionaba lo que era ingeniería mecánica, ni yo mismo me imaginé, porque he pasado de estudiar cosas de electrónica, por ejemplo, la refrigeración de la CPU de sus computadores, de sus celulares. He pasado a estudiar esas cosas a incluso cosas médicas, biomédicas, como las que trata el ingeniero Brice. Entonces, no se encasillen ni le tengan miedo a nadie de que eso que les digan de que ustedes van a arreglar carros o simplemente se van a ir a mantenimiento, ya les hemos demostrado que es mentira. Y si terminan estudiando ingeniería mecánica, pues espero verlos nuevamente. Estamos dispuestos y dichosos de recibirlos con los brazos abiertos. Bueno, quiero agradecerle a ustedes, a los tres, por asistir el día de hoy. De verdad que para mí ha sido un espacio bastante provechoso. Yo que la estoy estudiando, o sea, siento que fue una charla que me llenó bastante, porque de verdad, incluso que ahora mismo que la estoy estudiando, no puedo percibir o puedo tener una visión clara de todo el alcance que tiene la ingeniería mecánica, como lo dice el profesor Franklin. Entonces, de verdad que yo como estudiante de ingeniería mecánica, y como lo dijo la ingeniera Cintia, todo tiene un reto, todo en la vida es un reto, y si tú te lo propones, por supuesto que lo vas a lograr. Entonces, los invito también desde mi parte a que estudien ingeniería mecánica en Uninorte. De verdad que es una experiencia totalmente inolvidable, y tu formación se ve bastante enmarcada. Yo incluso desde mi colegio no tenía muchos conocimientos, yo entré a la universidad con pocos conocimientos, pero poco a poco, gracias a ese apoyo de los profesores y todo el apoyo de la universidad, he podido ir desarrollando. Entonces, charla y toda la información que les proporcionó los ingenieros acá presentes le haya servido y que puedan tomar una decisión mucho más informada de la que uno tuvo en su tiempo. Yo por lo menos terminé decidiendo, en resumidas cuentas, por una moneda, si estudiar ingeniería industrial o mecánica. No lo hagan, pero yo tenía ya bastante información para tomar esa decisión, entonces espero que esto haya sido bastante fructífero para ustedes. si tienen alguna pregunta bastante rápida, la pueden hacer. Si no, no hay ningún problema. Igual ya saben que el Departamento de Ingeniería Mecánica siempre está allí pendiente de cualquier duda, cualquier inquietud, si requieren información, si de pronto no saben cómo hacer un proceso, pueden escribir. Yo les voy a pasar ahora las redes sociales, tanto del Comité de Estudiantes de Ingeniería Mecánica como del Departamento de Ingeniería Mecánica. Nos pueden seguir. Casi que todos los días estamos publicando información, realizando eventos, y que de verdad son para ustedes, independientemente de la decisión que tomen. Entonces, no siendo más, muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Espero que les haya servido mucho esta charla. En mi momento, si me lo hubiesen dado, me hubiese servido bastante. Y hoy digo que no me arrepiento de estudiar ingeniería mecánica.